10 de la mañana, 33 minutos, y nos vamos a meter a analizar un poquito una de las figuras protagónicas de este escándalo, que es la de la hermana del presidente de la Nación. Hablamos de Karina Milei y estamos en comunicación con Victoria De Masi. Ella es autora del libro Karina, la hermana, el jefe, la soberana. Victoria, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Acá Carla Pelliza te saluda. Hola Carla, buen día para vos y para los oyentes. Bueno, se hablan muchas cosas por estas horas de Karina Milei, así que vamos a intentar trasladarte nuestras dudas hasta donde se pueda. Se dice que ella tiene mucho gusto por el dinero, ¿no? Como que es algo que le genera cierta debilidad. ¿Qué nos podés decir de esto? ¿Es así? Bueno, lo que tengo para decir a partir de la investigación que hice y que termina en el libro que acabas de mencionar es que Karina Milei siempre recaudó para su hermano, para Javier Milei, quien hoy es presidente. Y digo esto en función de varios hechos que anteceden a la llegada al poder. Javier Milei es un especialista en crecimiento económico con y sin dinero, pero tiene muchos problemas para administrar sus gastos personales. De eso se ocupaba Karina antes de que Javier Milei llegara primero a diputado y después a presidente. Hoy pensaba en esa etapa de Milei diputado, 2 años ocupando la banca nada más. Lo primero que hizo fue sortear su dieta, seguramente se acuerdan. Sí. Bueno, de qué vivía Milei. Siendo diputado, si no cobraba su sueldo porque lo sorteaba mes a mes. Bueno, ahí lo que sucedía es que Karina se ocupaba de organizar una agenda paralela de actividades en la que Javier Milei era contratado para dar clases, charlas, esto para empresarios, para universidades privadas, para organizaciones de jóvenes. Ahí ya tenés un primer dato. Y después en la etapa mediática de Javier Milei, por ejemplo, cuando hicieron la obra de teatro El consultorio de Milei, Nito Artaza cuenta que Karina al día siguiente de la función le preguntaba cuánto les había quedado de Borderó, y el mensaje que seguía era los números, Nito. Ella siempre estuvo al tanto y pendiente de la economía doméstica, digamos, del presidente. Ahora estamos hablando de otras dimensiones, ¿no? Es la dimensión del Estado y en este caso, vamos a poner el caso español, es mucho más fácil de explicar que el caso Libra, por ejemplo, con lo cual sí me parece que en este momento en el gobierno hay un clima de mucha tensión y mucha preocupación por este tema. Me pregunto, y un poco acá lo recordábamos, ¿no? Cuando le piden, o por lo menos lo dijo él, a Pallarols, el que arma el bastón presidencial, que incluso a él le pide plata para juntarse, y encima en dólares, ¿no? Para juntarse con el presidente. Si tiene límites, ¿no? Si en algún momento se puede plantear esta situación, lo pongo con el tema de la plata, pero tal vez puede aplicar para cualquier aspecto. Vos que la investigaste bastante a Karina y a su figura, si puede identificar esta cuestión de los límites. ¿Hasta dónde es demasiado? ¿Hasta dónde sí y hasta dónde no? Es una buenísima pregunta porque Karina Milei es una mujer muy ambiciosa y puede entenderse en 2 sentidos, por lo menos. En principio, yo destaco de ella su capacidad de trabajo y de haberse aventurado a un sistema que desconoce, que es el político, y logró que su hermano llegue primero al Congreso de la Nación y después a Casa Rosada, ¿no? Eso habla de su ambición de poder. Después está este tema de la debilidad por la recaudación. Ella en campaña tenía clarísimo que había que juntar dinero para publicidad, para folletería, para actos, para alquilar el Movistar Arena, para hacer 2 cierres de campaña, para mover el pequeño aparato que tenía a la ciudad de Córdoba para hacer el cierre de campaña en la previa del balotaje que lo consagra a su
su hermano como presidente, y sin embargo cuando ves los números de la Cámara Nacional Electoral y de cuánta guita se movió en campaña, La Libertad Avanza presenta el financiamiento más austero de todos. Entonces, ¿cómo se hizo todo eso sin que esté blanqueado de manera debida? Ahí hay otra cosa también, el sistema está un poco hecho para ser corrompido, siempre es como muy opaco el financiamiento de campaña, pero Karina Milei ahora, digo, en este momento donde ella ocupa un cargo público, es nada más y nada menos secretaria general de la presidencia, los números que se manejan y las maneras de llegar a esas cifras son por lo menos dignas de ser explicadas, y tenemos a esta mujer que es el corazón del gobierno y el punto sensible del presidente de la nación, que no da ningún tipo de explicación. Uh-huh. Vos ahí decís punto sensible, ¿no? Y también me pregunto, el otro día me preguntaba yo ahí en mi casa, ¿Milei se enojará con ella? Tipo, Cari, en la que me metiste, ¿no? De haber sido más prolija. O tenemos la versión más, como decía Luis Majul ayer, que Javier Milei le dijo que él está dispuesto a cortar cualquier cabeza, menos la de su hermana, que en este caso, según los audios, es por lo menos hasta donde sabemos, el último eslabón de esta cadena de corrupción y de pedido de coimas. ¿Se enoja Javier con Karina? Hay discusiones internas entre los hermanos, pero públicamente Javier Milei es capaz de soltarle la mano a un amigo antes de cortarle la cabeza a su hermana. Si vos ves la relación de amistad que estableció Diego Españolo con Javier Milei, te das cuenta de eso. O sea, a él lo dejaron afuera de la lista en 2023 y Españolo quería la dirección de Aerolíneas Argentinas. Javier Milei lo citó en el Hotel Libertador y le dijo: mira, yo no te voy a dar Aerolíneas Argentinas porque es una empresa pública que yo tengo pensado cerrar, así que te voy a dar Andis, ¿no? Y así es como llega Españolo a la agencia. Y hoy que él está en el centro de la discusión y es de quien conocemos la voz en esos audios, que hay que chequearlos, ¿no? Porque están por lo menos editados, pero nadie salió a desmentir el contenido de los audios. Javier Milei posiblemente esté un poco molesto con su hermana, pero jamás la sacaría de la estructura de poder. Claro, o sea, pueden tener todas las discusiones del mundo, pero él siempre la va a defender a Karina. Y ella es... Porque lo veíamos, ¿no? Al presidente el viernes en la Bolsa de Rosario, un poco transpirado, ¿no? Parecía como incómodo, parecía como que en algún momento se iba a quebrar, no podía con la situación, y después arrancó tranquilo, empezó a hablar de la sal y arrancó tranquilo. Pero un poco siempre se cuestiona, ¿no? La psiquis del presidente y la salud emocional del presidente de la nación. Karina, ¿es una persona que puede hacer frente a estas situaciones de tensión y de estrés extremo como el que está atravesando? Digamos, ¿ella se la banca o también puede, no sé, ponerse nerviosa, estar ahora nerviosa, con un nudo en el estómago y sin poder dormir? Karina es de titanio, pero yo sé que está bastante preocupada por esta situación. Okay. Está bien, o sea, se la banca, pero es un ser humano. Todo tiene un límite. Claro. Todos, todos somos seres humanos. Karina es una mujer falible también. Hay una construcción mediática que hemos hecho sobre Karina Milei como esta mujer poderosa, el jefe, la hermana, la mala, la bruja. Un montón de características que le fuimos atribuyendo a una persona que, como no habla, hay que ir interpretándola, ¿no? Yo creo que tiene una fortaleza emocional, Karina Milei, de la que su hermano carece, y por eso se compensan y pueden hacer este dúo de gobierno, que es como mi tesis, ¿no? Acá están gobernando dos hermanos. Ella es custodia emocional del presidente de la nación, pero Karina no trabaja sola. Acá hay que hablar de los primos Menem también, claro. E incluiría en los primos Menem a Sebastián Pareja, e incluiría a alguien más, que es Wasserman, el marido de Pilar Ramírez, que es la mano derecha de Karina en Ciudad de Buenos Aires. Ahí hay también explicaciones para dar. Digo, Karina está en todo, pero
también los hermanos son muy vulnerables, entonces puede haber personas que se acerquen a ellos con otros intereses y que pidan en nombre de. Esto es lo que un poco se está hablando en el riñón del gobierno, ¿no? Como no están pudiendo manejar esta crisis. Victoria, Gaby del Elisi te saluda. Hola, Gaby. ¿Cuán influyente es Karina a la hora de armar, que Milei arme sus equipos? Es decir, ¿ella es definitivamente la que levanta el pulgar o baja el pulgar de las personas que rodean a Javier Milei? Yo lo que vi en la primera etapa de gobierno durante el año 2024 es que Karina fue ubicando en lugares estratégicos a amigos. Fíjate el área de cultura, por ejemplo, que era parte de lo que ahora se llama Capital Humano, que está bajo la órbita de Sandra Petovelo. Karina se llevó el área de cultura, colocó allí a un amigo y esa área es la única que no sufrió recortes. O sea, Karina fue acumulando sectores, que vos podés decir pequeños, pero en la acumulación son un montón, que tiene bajo su órbita, pero no es solamente el manejo de poder, es el manejo de presupuesto. Y no fui yo, fue Revista Noticias, que viene diciendo las cajas del ANSES y las cajas de PAMI de las provincias del interior del país, que están siendo manejadas de manera por lo menos brumosa, y ahí tiene injerencia Lule Menem, que es el segundo de Karina en la Secretaría General de la Presidencia, y se ocupó de dos cosas, de armar el partido La Libertad Avanza y generar estas conexiones con las provincias, donde se maneja dinero. Claro. Hay una visión contradictoria, si se quiere, en el vulgo, en nosotros, en la gente, en los ciudadanos de a pie, entre que Karina es una bruta, pero por otro lado te escuchamos contar y vemos en el libro también que un poco se habla de estas estrategias armadas por Karina. Es decir, hay algo que no, o por lo menos a mí me resulta bastante contradictorio entre esa construcción de la repostera que iba a llevar a un perrito a un programa de televisión y una persona que tiene toda una estrategia armada de cómo hacer caja muy rápidamente. Bueno, mira, a mí me viene pasando en estos meses largos de la salida del libro, el libro salió en diciembre, que siempre se repite una pregunta que es ¿cuál es la inteligencia de Karina Milei? Y cualquier respuesta que yo ofrezca no conforma al entrevistador o a la entrevistadora. Y lo que pasa es que no solo Karina Milei, sino este gobierno, en general, este estilo de gobierno, rompe con todos los manuales de la política tradicional, aunque incluye elementos de la política tradicional. Sebastián Pareja es alguien muy conocido en el mundo de la política. Los Menem, no tengo ni que explicar la historia, ¿no? Claro. Entonces, hay algo de la confianza total que le otorgó el presidente a su hermana es su ventana al mundo, a Milei le importan muy pocas cosas, ella tiene que hacerse cargo de la gestión, tiene una capacidad de aprendizaje rapidísimo y se ha rodeado de gente que la ayuda a gestionar, pero convierte en aliados a personas que le llevan negocios, o sea, el caso Libra es un exponente de eso, y por otro lado hay un presidente que ante una propuesta dice háblalo con Cari, entonces todo termina cayendo sobre ella. Claro. De ahí mi tesis, ¿no? De que bueno, este es un gobierno de hermanos. Uh-huh. Y te consulto, y voy a dejar para el final, ¿no? El impacto de esto en este gobierno de hermanos, pero te consulto por la lealtad, ¿no? Vos mencionabas a estos sectores que son muy importantes, a los Menem, a Lule, a Martín, que es el único que de momento salió a hablar. Lule Menem lo hizo por Twitter, a Sebastián Pareja también,
que son personas de mucha confianza de Karina Milei, armadores y demás. Hoy Martín Menem dijo, yo pongo las manos en el fuego por Karina y por Lule, pero me he preguntado que Españolo era amigo o es amigo de Javier Milei y se filtraron estos audios y le soltaron la mano con tanta facilidad. ¿Qué tan leales pueden ser entre ellos, no? Digo, en esto de soltarle la mano a cualquiera menos a Karina, ¿cuál es el vínculo con los Menem mutuamente? Digamos, ellos son capaces de soltarle la mano a Karina y a los Milei son capaces de soltarle la mano a ellos. Bueno, mira, es una pregunta que yo estuve haciendo este fin de semana a varias fuentes y la pregunta era, ¿por qué no ruedan la cabeza de los Menem si quedaron tan expuestos con estos audios que, insisto, están en medio de un proceso judicial, se están chequeando la veracidad de los audios, de todas maneras el gobierno no lo ha desmentido, y nadie puede responder esa pregunta. En términos de lealtad, tan importante es la lealtad para los hermanos Milei. Cuando tenés al lado un grupo de personas que está operando en contra de tu idea de gobierno, que es terminar con la corrupción, ¿por qué no ruedan esas cabezas? Y me parece que la respuesta del otro lado es no sé, pero me parece porque es muy temprano todavía para que suceda. Y hay un motivo, Españolo va a ser un imputado colaborador, va a ser un denunciante en la causa. Están, entiendo, esperando un poco a ver cómo se mueve la persona cuya voz es atribuida en estos audios. Claro, para ver cuáles son los pasos a seguir, que creo que es un poco lo que también el silencio que hasta ahora venía atravesando un poco al gobierno nacional. Vos que los conocés, ¿no? Que laburaste bastante tiempo y que seguís ahí indagando. ¿Te llama la atención que hayan tardado tanto en salir con un argumento tan flojo como decir esto es una operación del kirchnerismo, cuando todos los vínculos muestran que no hay posibilidades de linkear esto que sucedió, estos personajes al peronismo, al kirchnerismo? Bueno, vos lo decías, esa conversación Españolo se le acercó y dijo, yo quiero aerolíneas argentinas, o sea, no cualquiera te pide aerolíneas argentinas. ¿Qué pasa? ¿Le falta ahí estrategas? ¿Le falta gente que piense? No sé, ellos están rodeados de gente que le pueda pensar este tipo de respuestas, porque Adorni no dijo nada, ¿no? Que es el vocero oficial. Yo creo que hay algo muy significativo en el silencio de las fuerzas del cielo. Que me parece que a ellos les cae, y me refiero al equipo que conduce Santiago Caputo, ¿no? Los armadores de la narrativa de la libertad avanza y los que se bancan o idean alguna estrategia para atender crisis como esta. ¿Por qué hay tanto silencio de ese lado? Y me parece que esto viene desde hace tiempo, cuando por ejemplo se confeccionan las listas a legisladores bonaerenses y al único que le toca un quinto puesto en la tercera sección electoral es Nahuel Sotelo. Yo creo que hay una especie de silencio, primero porque están esperando a ver qué pasa, y en segundo lugar porque en términos de lealtad, escúchame, yo soy tu primera línea de fuego y me dejas afuera de todo, bueno, yo no voy a salir a hablar por vos en este caso, donde hay unos audios que son bastante explícitos, ¿no? Vos decís que se profundiza esa interna que es evidente entre Karina y Santiago Caputo. Y me parece que con este caso un poco sí. Y por otro lado, el tema de operación mediática, digo, lo escuchamos desde la recuperación democrática. O sea, es un argumento que ya está tan trillado, que me parece que es como una salida, como un manotazo de ahogado, ¿no? Salir a decir, esto es claramente una operación mediática y acá no pasa nada. Cuando que Martín Menem, por ejemplo, debería explicar por qué su agencia de seguridad privada brinda servicios al Nación, ¿no? Acá hay mucha gente que hace silencio, que no explica nada y después cuando hay una crisis como esta sale a decir que es una operación mediática. Es una lectura bastante simplista y una subestimación importante a la sociedad, ¿no? Que por otro lado, digo, Milei gana con el 55,6% de los votos en un balotaje. Me parece una falta de respeto para sus votantes. Y en esta interna entre Karina y Santiago Caputo, que imagino que debe ser básicamente una disputa de poder, ¿no? Ahora, si sabemos que Karina es Milei, o sea que Milei
Javier Milei, sin Karina Milei, no funciona. ¿Por qué avanzaría en ese sentido Santiago Caputo? ¿O qué es lo que quiere, qué es lo que le disputa a Karina Milei? Mira, yo no puedo responder a esa pregunta en principio porque Santiago Caputo no es mi sujeto de estudio, claro. Y en segundo lugar porque hay un librazo escrito por Maya Jastrzeblansky y Manu Jove que salió hace muy poco y me parece que la lectura completa de ese perfil podría responder a esa pregunta. Yo, hasta que publiqué mi libro, que fue en diciembre, ese trío, ese triángulo de hierro funcionaba muy bien. Después han pasado una serie de cosas que los distanciaron. Pero bueno, después de la última crisis, a Santiago Caputo lo sumaron a la mesa de decisiones. ¿No? Para la campaña, para las elecciones intermedias, que son unas elecciones de medio término importantes para este gobierno, que saca una foto nueva. Pero ahí yo ya, digamos, en términos de disputa de poder entre Santiago Caputo y Karina Milei, no tengo más que suposiciones, con lo cual no podría decirla. Uh-huh. Y vos mencionabas, y con esto ya te vamos liberando, obviamente agradeciéndote por tu tiempo, Victoria, pero vos mencionabas, este es un gobierno de dos, ¿no? Los tenés a los dos hermanos. ¿Cómo impacta esto, digamos? Si esto se confirma, bueno, veremos qué dice Español cuáles son los materiales que arrojan los teléfonos celulares, los pendrive, las computadoras y demás. Todo lo que se abre, porque se está hablando de vinculaciones de Patricia Bullrich, de Luis Petri y de un montón de otras dependencias que entiendo son también corazón de este gobierno. Pero esto puede ser un golpe real, duro, no sé si final, pero un golpe bastante certero al corazón de este gobierno, ¿o te parece que ellos dos pueden sobreponerse? Sabes que en este fin de semana yo tengo como un grupo de votantes que a los que llamo muy seguido y los vengo arrastrando desde 2021, 2023, que son fuente de consulta para mí en términos militantes de base, sí. Más, menos termo, lo que sea. Y siempre que hay como un quilombo de este tipo, por ejemplo el de Libra, los llamo para preguntarles cómo lo sienten como militantes. Y esta vez me pasó de escuchar el desencanto, porque son votantes que apostaron a la Libertad Avanza, porque confiaron en que ese lema anticorrupción era cierto. Y acá está pasando algo que es muy fácil de explicar, que es, se están quedando con la guita que corresponde a prótesis y remedios para los discapacitados. Es como muy bajo. Entonces, hay que ver qué pasa, ¿no? Pero venimos de elecciones provinciales donde la asistencia a las urnas es muy baja. Entonces, vamos a ver si esto realmente impacta en la población con la cantidad de gente que se acerque a votar. Y de ahí depende, a mi entender, el aparato de movilización de cada signo político. Quien más movilice es el que se lleva más votos. Entonces, para mí es temprano para responder esa pregunta, pero sí lo que noto en el votante promedio libertario, de la Libertad Avanza, mileísta, liberal, libertario, lo que sea, pero que se abraza al ideario de este gobierno, es una desilusión importante. Tremendo. No, y además esto lo charlábamos al principio, ¿no? En particular con la reacción de algunos periodistas. ¿Por qué en este caso salen, salvo Majul, todos a despegarse y a mostrar sus cuestionamientos y no lo hicieron en el caso de Libra, ¿no? Y puede que la respuesta esté un poco ahí en eso que vos planteás. Esto es muy fácil, pero además por acumulación. Llega un punto en que me imagino que también es difícil de sostener, pero es como más fácil de interpretar para la ciudadanía qué es lo que está pasando. Sí. Lo de Libra era medio criptobro, un nicho muy chiquitito, ¿no? Sí, no había estafados argentinos, el Estado no estaba involucrado de manera directa, es mucho más fácil de entender esto, no solo de explicar. Pero bueno, está todo como fresco, y, insisto, hay una investigación en curso, y igual parece que para la Libertad Avanza, para Karina estuvo en la matanza este fin de semana y dijo para que nos dejen de robar. Hoy Milei va a Junín, hay como una especie como que no terminan de entender
ahí no quiero usar, pero la voy a usar, esta frase, este lugar común, que es como fingir demencia, ¿no? Sí. Cuando en paralelo están pasando otras cosas y hay muchos referentes del interior del país, de la Libertad Avanza, que están saliendo a decir, che, a mí me pidieron tal cosa, el diezmo, el retorno, lo que sea. ¿Y eso a qué se lo adjudicas? A falta, porque a veces parece, ¿no? Viste, como que están medio desconectados de la realidad, como que no entienden bien lo que está pasando. No sé si es que falta de capacidad, de comprensión del escándalo, o, bueno... Y que son enviados de alguna especie de algún dios, y que tienen esta misión divina, sobre todo Javier Milei, ¿no? Que forma parte de su discurso. Yo a veces me acuerdo de cuando Milei toma este pasaje bíblico del Viejo Testamento y explica quién es Moisés y quién es Aarón, y todo en ese nos reímos, ¿viste? Sí. Como dijimos, uy, mirá, qué desopilante, o qué buena explicación, o esto me entretiene, esto me da risa, y de verdad ellos piensan así. Claro. O sea, la que toma decisiones en silencio es Moisés, que para Milei es Karina, y el que divulga, porque le ha sido dado por Dios el don de la palabra, es Aarón, y ahí los roles de poder están invertidos. Y cuando uno, no sé, intentás explicárselo a un extranjero, y va a abrir los ojos, sí. Pero a mí me sorprende que todavía no seamos conscientes de que eso que están diciendo es realmente como viven. La última, perdón, nos quedaríamos charlando un montón, sí, pero en ese sentido y escuchándote esto último que estás diciendo, ¿te imaginás, digamos, a una Karina barra Moisés enojada? Digamos, que son, porque viste que estamos en esta de empezar a poner en duda, digamos, cómo pueda seguir la institucionalidad de este país, teniendo en cuenta, digamos, todo lo que vino pasando, más allá de este caso puntual de corrupción, sino, digamos, de cómo cada vez se resquebraja más esto, ¿no? Lo institucional, la función que cumple cada uno de los poderes. ¿Qué te imaginas ahí, digamos, de si esta gente se enoja, digo? No sé, me resulta como difícil ver, como no sé hacer futurología, claro, pero sí. Lo que me parece es que, a ver, yo no soy una votante libertaria, pero pienso en las personas que confiaron en la propuesta de este gobierno y les están rompiendo el juguete. O sea, es como, viste, me conmueve esa gente que todos estamos sacrificando un montón, pero la gente que votó convencida de la Libertad Avanza ve cómo esa propuesta de campaña se empieza a diluir. Incluso hasta al que te dice, bueno, todos los gobiernos son corruptos, el sistema está hecho para ser corrompido. Es gente que ha hecho un sacrificio muy grande, ha dado mucho a cambio de que la cultura, la batalla cultural y demás. Si Karina se enoja, sí, es una persona con mucho carácter, pero ¿por qué sigue protegiendo a los primos Menem? Es la pregunta que a mí se me arma. Sí, digo, los audios son bastante explícitos en ese sentido. No sé, hay que ver. Es temprano para algunas cosas. Sí, totalmente. Victoria, muy interesante charlar con vos. Te agradecemos mucho por estos minutitos. No, ustedes. Un abrazo grande. Victoria de Masi, ella es autora de Karina, la hermana, el jefe, la soberana. Obviamente un libro que más que recomendado ir a comprar, leer para entender este personaje que es clave, ¿no? Dentro de el armado de la Libertad Avanza y cuál es su rol en este escándalo que estamos atravesando por estos momentos. 5:30 de la tarde, Javier Milei en Junín. Ya hay carteles, no vinculados a esta estafa puntual, sino vinculados a la estafa de la obra pública, ¿sí? Le están exigiendo ya en un distrito no gobernado por el peronismo, gobernado por el macrismo, a Javier Milei que se ponga las pilas y termine obras públicas, porque hay un paso a nivel que está cerrado hace 2 años y que tiene a la ciudad partida
al medio. Tienen que hacer 15 kilómetros para cruzar No. de un lado a otro lado de la ciudad, porque este gobierno cerró ese paso a nivel para hacer una obra pública que, spoiler, no van a hizo, hacer. por supuesto. Entonces le están llenando la ciudad de carteles a Javier Milei por no hacer obra pública. Se va a empezar a resquebrajar lentamente el discurso de este gobierno, porque no son transparentes, porque el ajuste económico no está dando resultados y porque la gente se va dando cuenta que el Estado es necesario para algunas cosas. 3 minutos ya pasaron de las 11 de la mañana, nos queda un ratito más hasta las 12, estamos en vivo aquí haciendo Portate Bien.